a interpretar los datos. Fernando, buenas noches. Buenas noches, Jimena, un gusto verte. Muy bien, Fernando, vamos con la ficha técnica de inmediato porque siempre es bueno saber cómo se hizo el estudio. El universo hombres y mujeres mayores de 18 años inscritos en el padrón electoral y residentes en La Paz, El Alto, Santa Cruz y Cochabamba. El 95% de confianza y el margen de error del 3.3%. Es una encuesta de poder y placer. La muestra, 900 personas, 50% mujeres, 50% hombres, 40% nivel socioeconómico medio, 60% nivel socioeconómico bajo, 30% entre 18 y 25 años, 40% entre 26 y 40 años, 30% con más de 40 años. La ficha técnica se realizó del 13 de julio al 23 de julio. La empresa encuestadora es Captura Consulting. La empresa contratante es la revista Poder y Placer. Saludo también a María Teresa Segada, que también desde Cochabamba nos va a ayudar a entender estos datos que les proporcionaremos. ¿Cómo está, María Teresa? Buenas noches. ¿Qué tal, Jimena? ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Un gusto poder estar en el programa y compartir estas reflexiones. Buenísimo. Vamos con la intención de voto, por favor, en Bolivia, con Evo Morales candidato. Luego le mostramos sin Evo candidato y luego les mostramos sin Evo ni Mesa candidato. Presidente. Si los candidatos fueran los siguientes, ahí los tienen en imagen: Carlos Mesa, Rubén Costa, Samuel Doria Medina, Evo Morales, Álvaro Revilla. También está Luis Revilla, perdón. Los resultados en Bolivia, eje central: 29.1% para Evo Morales, 21.8% para Carlos Mesa, 8.7% para Rubén Costas, 6.1% para Samuel Doria Medina y 2.1% para Luis Revilla. Sigamos, por favor. ¿Quiénes más aparecen en esta medición? Jorge Tuto Quiroga, 1.9%, Waldo Albarracín, 1.3%, otros 4.6% y el 24.6% no sabe, nos responde. Vamos a ir por ciudades, por favor, es una encuesta urbana, ya vieron la ficha técnica ustedes. En el caso de Santa Cruz, están muy cabeza con cabeza, ¿no? 22.3 Evo Morales, 21.3 Rubén Costas, Carlos Mesa 14%, Samuel Doria Medina 8%, Jorge Tuto Quiroga 3%. Esto en Santa Cruz ciudad. Luis Revilla 1%, Waldo Albarracín 0.7%. Vamos por favor al siguiente cuadro. En La Paz, Evo Morales 31.5%, Carlos Mesa 29%, Samuel Doria Medina 5.5%, Luis Revilla 4.5%, Waldo Albarracín 3.5%. Hasta el momento estamos viendo Evo Morales que gana en Santa Cruz, Evo Morales que gana en La Paz. Por poquito gana en Santa Cruz, por poquito gana en La Paz, pero gana en ambas ciudades. Sigamos, por favor. Vamos a ver qué pasa con los datos de El Alto. Esto es El Alto: Evo Morales 34%, Carlos Mesa 25%, Samuel Doria Medina 3.5%, Luis Revilla 3% y Waldo Albarracín 1%. Acá también gana Evo Morales. Es una victoria un poquito más amplio, 9% de diferencia con respecto a Carlos Mesa. Vámonos a Cochabamba, por favor. Hasta el momento en 3 ciudades del eje gana Evo Morales. Vamos a ver qué pasa con Cochabamba ahora. También en las 4 gana Evo Morales. 35% para Evo Morales en Cochabamba, 26.5% para Carlos Mesa. Ahí vemos una diferencia de 9 puntos también. Es decir, Santa Cruz y La Paz más disputadas. El Alto y Cochabamba con una diferencia un poco más amplia en favor de Evo Morales. Para Samuel Doria Medina en Cochabamba, 6%, Jorge Tuto Quiroga 2% y Rubén Costas 1.5%. Volvemos al dato de Bolivia, eje central. Y arranco, por favor, con María Teresa. María Teresa, un comentario sobre estos datos. Eje central. Jimena,
para comenzar, creo que quisiera hacer un comentario inicial importante, porque es realmente sorprendente estar comentando datos de intención de voto faltando 1 año y medio para la elección. Creo que hay que tomar cierta conciencia sobre ese tema. Y creo que casi toda la gestión de gobierno de Evo Morales, esta última, ha estado muy fuertemente contaminada con temas electorales. Probablemente esto se ha destapado al año de gestión, que fue el referéndum del 21 de febrero, donde ha comenzado esta vorágine de encuestas de intención de voto que evidentemente afectan a una gestión de gobierno, la politizan en extremo. Y creo que también de alguna manera hay que decirlo claramente, no hay que confundir un poco lo que está sucediendo con la democracia en Bolivia y lo que está sucediendo con el tema de la intención política o electoral. Creo que hemos confundido ambas cosas, porque el incorporar a Evo Morales como candidato, que es real, digamos, en estas encuestas, también contraviene con una disputa muy fuerte que se ha abierto en Bolivia respecto a la legalidad o ilegalidad de la candidatura del presidente Morales. Entonces, creo que con esas salvedades que me gustaría dejarlas sentadas, podríamos comentar el tema de las encuestas electorales. Bueno, a ver, sobre el tema de la intención de voto, evidentemente aparece en las encuestas, no solo en esta, sino en otras que se publicaron, por ejemplo, ayer en el diario Página 7 también, la presencia de Carlos Mesa es un factor muy desequilibrante del escenario electoral. ¿No es cierto? Una cosa es el país con, digamos, una elección o intención de voto con Carlos Mesa y otra es sin Carlos Mesa. Seguramente vamos a ver también esto. En el caso de la participación de Mesa, evidentemente habría, viendo estos datos, la posibilidad de que se vaya a una segunda vuelta electoral, porque si recordamos esta regla en la Constitución boliviana, el candidato que logre el 40% de los votos y 10 puntos de distancia entre el primero y el segundo es el candidato de hecho ganador, pero si no se cumplen esas condiciones estaríamos yendo a una segunda vuelta electoral. Con los datos que tú nos muestras en esta encuesta, estaríamos de hecho yendo a una segunda vuelta electoral, considerando de nuevo que si Evo Morales es candidato, Mesa está a nivel nacional muy cerca, digamos, de la posición o la intención de voto que tiene Evo Morales. Y se ve con claridad también que, excepto en Santa Cruz, en el resto de los departamentos o las regiones, la presencia de Rubén Costas está muy baja. Entonces, no es un factor desequilibrante a nivel nacional, pero sí, evidentemente, en el tema regional. Y lo que sí se puede confirmar, último comentario sobre el tema, es que las tendencias que se han venido viendo en encuestas de opinión en los últimos meses, de que la votación por Evo Morales es más fuerte en Cochabamba y en el Alto que en La Paz y en Santa Cruz, también se ve como una tendencia en esta elección. Y lo último, ver que los otros candidatos, incluso Samuel Doria Medina, ¿no es cierto?, el propio Costas, si uno considera su dato a nivel nacional, y peor aún Revilla, Tuto Quiroga, no son factores evidentemente de disputa política en este momento en Bolivia, no están siendo de alguna manera desplazados por este nuevo escenario que se ha abierto con la posibilidad de Mesa a la candidatura a la presidencia. Adelante, Fernando, por favor, sobre lo mismo, estos datos. Bueno, sí, coincido en que lo más llamativo en estas encuestas es el retorno a ellas de Carlos Mesa, ¿no? Que un segundo, por favor, Fernando. Nosotros, en Poder y Placer, nunca lo sacamos a Carlos Mesa. Sí, me refiero a que durante un tiempo se dudaba más de su participación. Ahora parecería que está más, digamos, más cerca de ser real por lo que ha ocurrido en los últimos tiempos, pero sigue siendo una cuestión en duda, ¿no? Porque la última movida del gobierno, que es postergar el juicio que lo tenía contra las cuerdas a Mesa y que parecía que lo iba a impulsar a la candidatura, esto es postergar hasta más allá del 20 este juicio, probablemente disminuya la presión sobre Mesa y sus dudas personales acerca de participar o no se acentúen, ¿no? En ese caso, lo que tenemos es que, más allá de esta cuestión sin resolver todavía de Mesa, que parece que nos va a acompañar durante toda la campaña, se da una plantilla, una parrilla, digamos, que no se va a dar en las elecciones. Yo en eso discrepo con
en realidad no van a participar todos estos personajes en la elección, ¿no? Estamos hablando más bien en este momento de popularidad y por lo tanto de los aprestos que puede hacer la oposición para definir un candidato, ¿no? Es muy improbable que aparezcan, por ejemplo, 4 paceños como aparece en esta posibilidad, o 5 incluso, ¿no? Porque está Revilla, está Waldo, Samuel, está Carlos Mesa. En cambio, Rubén Costas es el único cruceño o el único que destaca por lo menos. Entonces, evidentemente es un juego interesante para aproximarnos un poco a cómo se empiezan a perfilar, digamos, quienes van a entrar en carrera, pero todavía no nos informa acerca de quiénes son relevantes o no en este juego, en especial porque el que parece más evidente está todavía con muchas dudas personales acerca de su participación. También es interesante que haya una mayor diferencia con respecto a otras encuestas previas entre el presidente y el resto, ¿no? Creo que debemos esperar hasta medir bastante bien realmente cuál es la situación del presidente. Sabemos que ha caído respecto a su hegemonía de hace unos años atrás, pero ¿cuánto ha caído y cómo cambiaría esto si le sumamos los votos rurales, ¿no? Esa es una cuestión que hay que investigar todavía, porque todo lo de la segunda vuelta, etcétera, es especulativo mientras no se sepa bien en qué nivel está el presidente y, por supuesto, quién va a ser el candidato de oposición. Yo creo que en este momento deberíamos quedarnos en la cuestión de la popularidad de los opositores y, evidentemente, Mesa es muy popular, no cabe duda de eso, especialmente en las ciudades. Pero si él no se presentara, entonces habría más o menos un perfil más clásico, ¿no es cierto? Está Costas, está Samuel. Ahora te pregunto, Fernando, si vos tuvieras que encargar una encuesta, Fernando, porque querés saber cómo está la intención de voto en Bolivia, ¿lo medís a Evo o no? Claro que sí, yo creo que va a ir Evo, aunque eso no tiene nada que ver con mi posición respecto a si debe o no, si estoy de acuerdo. Pero tenemos mucha tendencia en la política boliviana a confundir el deseo y el wishful thinking que dicen los gringos, es decir, la imaginación, el pensamiento ilusorio con la realidad, ¿no? Y la realidad es que va a ir el presidente. Entonces, para un trabajo como el que hacen ustedes es por favor, permitime. María Teresa, ¿usted está tan convencida como Fernando de que va a ser candidato Evo Morales? Yo tengo mis dudas, es decir, creo que también, así como Fernando dice, estamos muy a veces dominados por ciertos deseos o posiciones políticas detrás de los comentarios. Más allá de eso, yo creo también que la pulsión o la intención del gobierno de repostular es así inquebrantable, ¿no? Si se tratara de analizar la posición del gobierno actual o del partido de gobierno, sí, lo van a llevar a cualquier precio a Evo Morales, porque no llevarlo a Evo Morales no solamente tiene costos externos en términos de la imagen hacia afuera, sino que también tiene costos internos muy graves para el MAS. El factor de cohesión del movimiento al socialismo es el presidente Evo Morales y su ausencia significaría realmente un escenario totalmente de fragmentación, si ustedes quieren. Entonces, si uno analiza el MAS, lo va a llevar pese a quien pese. Pero otra cosa es mirar el escenario en su contexto más amplio, y también estamos viendo que hay mucha resistencia a la candidatura de Evo Morales basada en el cumplimiento del famoso resultado del referéndum del 21 de febrero. Y aquí quizás la responsabilidad más grave recae sobre el Tribunal Electoral, porque de acuerdo a la ley, esa es la entidad encargada en el día de la verdad de decir si habilita o no habilita la presidencia del actual presidente. Entonces, me parece que de alguna manera la ciudadanía
ciudadanía ahora muy desorganizada, abierta en muchas plataformas, más de 100 plataformas que han surgido en el país, están no peleando por qué candidato se va a votar o apoyando a algún candidato en específico, están peleando justamente porque se respete ese voto del 21 de febrero. Todavía me parece a mí un escenario incierto el de la presencia o no de Evo Morales en la candidatura a la presidencia. Y creo que también la insistencia en llevarlo pese a quien pese o de cualquier manera puede afectar aún más en su popularidad, porque yo me baso mirando un poco también en contexto otras encuestas que he visto y hay una resistencia de más del 50% de los consultados sobre la posibilidad de que él vaya, es decir, la población no está tan convencida de este escenario de la reelección. Entonces creo que hay que esperar un poco para hacer una afirmación tan tajante como la haces, Fernando, en sentido de que sí va a ir de todas maneras, ¿no? Creo que hay todavía ciertos elementos que nos permiten poner en duda esta afirmación. Ahora, María Teresa, si usted tuviera que encargar una encuesta de intención de voto para saber cómo está pensando votar la gente, ¿me diría usted a Evo Morales o no? Mira, si se trata de, porque como dice Fernando, es cierto, en este momento te trataría más de encuestas de popularidad que propiamente de intención de voto, ¿no? Como te decía al principio, estamos muy lejos del evento electoral. Y en una encuesta de popularidad sí es conveniente medir a Evo Morales porque hay que ver cuál es el peso que tiene en la población en este momento. O sea que sí valdría la pena introducirlo, pero como te digo, en un escenario bastante especulativo, probablemente bastante artificial todavía de un posible evento electoral, ¿no es cierto? Porque estamos muy lejos de ese momento ahora. Muy bien. Quiero pedir una pausa, luego quiero mostrarles a ustedes la intención de voto sin Evo y sin Evo ni Mesa. Pausa. Estás viendo No Mentirás. El motor de la patria eres tú. La energía que hace grande a nuestra nación está en ti. Con trabajo, fuerza y amor hemos acabado con el lamento boliviano para que la patria y tú sigan creciendo. Desisa, a 6 años de ser pioneros en el uso de tecnología de punta para abastecer de carburantes el progreso de los bolivianos. Desisa, poniendo al país en acción. Término medio. Sebastián, Lorena. Mejor bien cocido. Las mamás no pueden resfriarse, por eso toman Refrianex día y noche, que alivia la congestión.